Quiero empezar esta serie de regalos con un básico que es hacer fachadas desde cero y sobre todo en escala de grises. Este es uno de mis regalos previos para celebrar el 6º aniversario de Vista en Planta. Durante toda esta semana estaré dando algunos regalitos extras, pero este es uno de los que considero que es muy necesario, sobre todo para quienes quieren hacer fachadas desde cero. Esta la vamos a hacer en Photoshop porque considero que es más fácil por aquí. Y siento que todo el mundo en este punto trabaja, o la mayoría trabaja con escala de grises, y la considero muy necesaria. Es como un básico, pues todos los recursos que ves aquí, tanto árboles como todas las texturas, yo las descargué gratuitas. Entonces yo te voy a decir por dónde y en qué momento las vamos a utilizar. Empezando por abrir Photoshop. Para mí es muchísimo más fácil y más cómodo hacer este tipo de edición en Photoshop, entonces vamos a trabajar. Primero seleccionando el archivo del tamaño. Yo quiero trabajar con píxeles y que sea un tamaño legal. Trabajo con estos dos tamaños porque regularmente son los más comunes para imprimir, en dado caso para imprimir o para tener como archivo digital. Entonces voy a trabajar con un legal, me gusta ese tamaño, o doble carta también puede ser, un tabloide. Con una orientación en vertical, una buena resolución y en modo de color RGB, porque esta la voy a mantener digital. Entonces ya tengo aquí mi archivo creado y tengo un fondo blanco. Ese lo voy a dejar tal y como está. Lo que voy a hacer, ya tengo seleccionado aquí mi archivo y lo voy a soltar. Este es un archivo PNG, yo trabajo 100% con archivos en PNG porque previamente yo ya les he dado un tratamiento, un grosor de línea, y para mí es muchísimo más fácil trabajar con este archivo, a diferencia de un PDF. Los PDF no me gustan porque distorsionan las líneas y como que cambia grosores sin querer, entonces no me gusta trabajar con los PDF, prefiero con un PNG. Y en tu caso puedes trabajar con cualquier archivo que tú exportes. Si lo tienes en CAD, en Revit, en cualquier formato tú lo puedes exportar y lo podemos trabajar aquí en Photoshop. Entonces esta es una fachada, este es un proyecto de Richard Neutra. Como siempre, toda mi vida he trabajado con proyectos de Richard Neutra, y lo que voy a hacer es centrar mi proyecto porque aquí lo tengo claramente. Al ser una fachada es un elemento frontal, entonces tú puedes situarlo ya sea en la parte media, en la superior o en la inferior, pero en mi caso yo prefiero trabajar con esta proporción para que el resto del espacio respire, y lo prefiero rellenar con vegetación para que no se vea tan vacío. Entonces por aquí lo puedo dejar y le doy a Enter. Entonces ya tengo aquí mi proyecto. Se puede ver el interior de la casa. Esta es una de las fachadas principales del proyecto, que se ve el interior, todo el entorno de esta casa, y también podemos ver la parte de arriba. Lo que sí voy a hacer es darle control T para centrarlo un poquito más y escalarlo para centrarlo un poco. De hecho tú puedes destacar cualquier parte de tu fachada, pero pues a mí me gusta trabajar con esta parte. Tú puedes, como te menciono, destacar la parte que más te llegue a interesar de tu proyecto, siempre y cuando pues sea una fachada frontal. Entonces con clic derecho le doy a rasterizar para que sea más fácil de manipular, y la voy a renombrar como base de dibujo. Esta la puedo poner en una carpeta independiente para que desde un principio nosotros estemos organizando nuestros archivos y sea mucho más fácil trabajar. En este punto tú puedes manipular hacia arriba, hacia abajo, todavía puedes mover, centrar, porque en este punto puedes corregir, estás a muy buen tiempo, entonces lo dejo ahí, y también lo puedes escalar, pero considero que en este punto está bien. Y ya tengo mi base de dibujo. Puedo empezar por desglosar diferentes grosores, diferentes colores. Voy a trabajar sobre una escala de grises, no voy a profundizar tanto en el color, pero los principios son muy similares. Entonces lo que sí voy a enfatizar son las tonalidades para que el interior se vea un poquito más tenue y se pueda notar mucho más los grosores de línea en el exterior. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva capa. La voy a renombrar como gris, porque aquí es donde voy a depositar las tonalidades en gris, y le voy a dar a clic derecho para crear máscara de recorte. Esta tiene que ir anclada sobre la base de dibujo para que el efecto se pueda aplicar sobre esta. Eso es importante. Entonces con marco rectangular voy a seleccionar el interior para hacer una degradación de color e ir jugando con las tonalidades en grises.
Aquí en grosores de línea la verdad es que yo no enfatizo tanto porque pues al ser una fachada, si yo bajo un poquito más de grosor la verdad es que se pierde. O sea, ya lo intenté, ya hice varias pruebas bajándole el grosor a mi mobiliario, pero la verdad se me perdió. Entonces pues por el nivel de escala prefiero marcarlas con color. Es por eso que estoy seleccionando todo el interior como capas independientes. Entonces es eso. Considero que esto es todo el interior que forma parte de la misma casa. ¿Por qué podemos ver el interior? Porque toda esta parte de la fachada, por lo menos de la planta baja, es un muro de cristal. Todos aquí está repleto de cristal y pues son ventanas. Es por eso que las profundidades se pueden notar un poquito más tenues. Y aquí también hay cristal, pero pues hay menos profundidades. Entonces ya tengo aquí la capa creada. Voy a seleccionar un color y voy a intentar con esta tonalidad. Entonces con cubetita pinto y me gusta cómo se va degradando. Voy a darle control Z porque siento que el color está un poquito muy claro. Entonces selecciono esta tonalidad y con cubetita vuelvo a pintar. Entonces ahí considero que está bien. Cierro a selección con control D y ya alejándome en este punto ya puedo notar diferentes áreas de la casa y sobre todo pues resaltando la estructura principal que son los marcos y toda esta parte del techado. Entonces eso es la estructura principal, que si yo apago se puede notar ya diferentes profundidades, que el interior y los muros de atrás pues se va viendo más tenues. Así funcionan las perspectivas. Todo lo que tienes enfrente se va a ver mucho más marcado o más negrito, a diferencia de los muros que en el interior podemos ver con tonalidades mucho más suaves. Una vez ya teniendo esto, puedo ya colocar texturas en la parte de abajo, en la de arriba y empezar a trabajar con la vegetación. Voy por una textura que descargué. Esa textura yo la encontré en Pinterest y las descargas las buscas como texturas doodles. Entonces son más o menos como estas, son tramas como muy 2D, como si las dibujaras con tinta o con lápiz. Entonces para mí son muy bonitas. Lo que voy a hacer es rasterizar. Primero arrastrarla y darle clic derecho para rasterizar. Voy a eliminar el cuadro, que le doy a selección e invertir para borrar el exceso y quedarme con la parte céntrica. Entonces lo que sí quiero es enfocarme en esta textura. Lo que voy a hacer es escalarla, hacerla más pequeña para mejorar su calidad y que yo no pueda pixelarlas tanto. Las duplico y la voy a colocar aquí. Me voy a acercar para que puedan quedar bien. Clic derecho y le doy a Enter. Esto yo lo repito mucho para mejorar la calidad, como te digo, de la textura. Las voy a unir con control E. Ya tengo esta textura que la puedo colocar aquí abajo, que eso es lo que me interesa. De hecho todavía la puedo escalar un poco más. Sí. Y clic derecho, duplicar capa. Prefiero hacer este procedimiento para no alterar, porque la imagen por sí misma no tiene muy buena resolución, pero así la puedes mejorar. Esto yo lo repito mucho y es un tip que yo hago mucho para mejorar las calidades sin que yo tenga que estar batallando. Entonces lo que voy a hacer es por aquí centrarla y le voy a escalar un poquito para que pueda embonar aquí en esta casa. Listo. Aquí ya tengo la textura en la parte del terreno y lo que voy a hacer es embonarla. Entonces voy a seleccionar con varita mágica el espacio en blanco y también voy a seleccionar esta parte para que se pueda colocar esa textura por ahí y está listo. Entonces prendo la textura y le doy a selección, invertir, porque quiero borrar este exceso. No me interesa borrar la parte que tengo aplicada, sino el exceso de la textura. Y ya tengo la textura aplicada en la parte del terreno. Esto lo puedo poner en una carpeta independiente y la puedo renombrar como piso. Entonces la coloco y ya tengo la textura. Ahora poco a poco vamos a ir generando profundidades y vamos a ir trabajando sobre escalas. Entonces vamos por la vegetación.
En Medica aquí encuentras un montón de vegetación y es abundante, los recursos son gratuitos y lo que me gusta pues es que son archivos en PNG. Además todo está dividido por especies, entonces esta es una gran página para descargar todos nuestros archivos y la vegetación es meramente abundante. Entonces aquí encontré vegetación que yo utilicé en esta fachada. Tú puedes utilizar cualquier recurso que tú necesites o te guste. Y me gustó este árbol, entonces voy a trabajar sobre este árbol. Naturalmente en la casa de Richard Neutra hay muchos árboles, entonces es como una zona entre que boscosa y tropical, pero es más como boscosa, entonces los árboles tienden a ser más como pinos. Eso es importante porque a pesar de que es una fachada también tiene que tener coherencia con el espacio, la ambientación, y eso pues es un gesto que me gusta considerar. Entonces voy a trabajar primero con este y lo coloco. Aquí es donde ya empiezo la edición y eso es importante. Entonces lo que voy a hacer primero es rasterizar este archivo y con control U voy a abrir esta ventanita de tono y saturación para convertirlo en blanco y negro. Entonces lo que yo hago es bajarle toda la saturación y quizá iluminarlo un poco más, algo así, y le doy a OK. Esto lo hice para copiarlo y duplicarlo las veces que quiera. Entonces le voy a dar clic derecho, duplicar capa, y este lo puedo mover y lo puedo escalar. Siempre con Alt, manteniendo Alt para que yo pueda escalar de una manera proporcional y para que no se vea como un copy paste muy descarado, puedo darle clic derecho y voltear a horizontal. Así puedo ir haciendo el acomodo de mis árboles, que sea mucho más sencillo de trabajar. Entonces por aquí ya tengo el primero y tengo ya dos árboles colocados. Ahorita solo me voy a preocupar en colocar y ya después me dedico a perfeccionar, como a borrar los troncos que no se tienen que ver, pero eso se hace más adelante. Voy por la segunda opción de árbol que me gustó. Estos me gustan más como largos. En este caso me funcionan perfecto por la ambientación que yo estoy trabajando, que es un formato ya más largo, entonces aprovechamos el espacio que tenemos en el cielo. Y voy a trabajar sobre este árbol, a mí me gusta mucho, entonces le voy a alargar un poquito y lo voy a dejar por aquí. Igual, clic derecho, rasterizar capa y con control U veo esta ventanita y igual le bajo la saturación para volverlo negro y subo su saturación, algo así. Entonces ya tengo un tercer árbol y este mismo también lo puedo duplicar, control T para moverlo más fácil, y este lo puedo situar por aquí. Obviamente lo voy a escalar y lo voy a dejar por aquí. También lo voy a voltar a horizontal. Entonces por aquí va este árbol, me gusta. Lo voy a escalar un poquito más. Lo que sí es que voy a mover el árbol que yo puse primero, entonces es este. Ya tengo 4 árboles. Lo que también hago es cambiarles la altura, el tamaño, para que pueda yo generar como una montañita imaginaria, que no todo se vea como un copy paste, que también nosotros busquemos generar una armonía, que claramente pues podemos poner muchos más árboles. Estas son las opciones y tú puedes poner el número de vegetación que tú quieras. En realidad pues aquí el mundo es infinito para probar diferentes versiones. Aquí en este caso tengo unos árboles ya vectorizados y los voy a colocar, entonces voy por ellos. Tengo mi primer árbol vectorizado y aquí está. Lo voy a escalar y lo voy a posicionar como por aquí. Estos árboles ya los voy a poner mucho más céntricos, entonces puedo escalarlos y dejarlos así. Lo único que estoy haciendo ahorita es la colocación y este sí lo voy a escalar un poco porque sentí que le faltaba tamaño. Entonces los dejo así.
Ahora, a partir de este punto ya vamos a empezar a trabajar con colores, a trabajar con profundidades y sobre todo pues las escalas de grises. Para empezar voy a rasterizar estos archivos para que yo pueda editarlos o por lo menos recortarlos más fácil y también volverlos más ligeros. Entonces aquí voy a seleccionar las áreas previas en donde no van los troncos. Primero selecciono todo y es toda esta parte. Igual, todo se repite de principio a fin. Entonces empiezo desde el primer árbol y empiezo a borrar, selecciono y empiezo a borrar todo el exceso de los troncos que no tiene que ir. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a ir desfasando todo por capas. Literalmente capas de árboles. Entonces la primera capa que tenemos son los árboles que pusimos al principio, que son estos delgados. Entonces de ahí vamos a ir desfasando todo. Este es el primero, el cual está bien. No tiene que predominar más que la misma fachada. Entonces le voy a aclarar un poco las tonalidades. A partir de este va a ser mi eje rector y todos van a ir con una escala menor, se va a ir graduando. Entonces este puede que esté bien, pero aún así vamos a aclarar un poco. Y estos dos también pueden ir juntos. Sí, los voy a juntar para que sea más fácil. Con control E combino las capas y después con tono y saturación vamos a ir aclarando. Tiene que ir más clarito que este. Recuerden que este es el primero, es el eje rector de todos los árboles, entonces todo de ahí va a partir. Y ahora estos dos árboles pues van a ser secundarios todavía. Los voy a ir agrupando para que estos dos se queden como justo en la parte del medio, que es este y este. O por tonalidades, entonces los colores todavía van a ir mucho más tenues, justo como el segundo. Y ya tenemos la segunda capa. La tercera capa y la última ronda de árboles en realidad son los mismos, pero se pueden ir repitiendo, pero en una escala mucho menor. Es decir, puedo ir duplicando este o este, duplicando, y lo voy a poner hasta atrás. Entonces lo puedo mover. Lo que sí es que ya cometí un error de que yo ya le borré la parte del tronco, entonces lo puedo ir nada más situando para bajarle todavía la opacidad y volverlo todavía mucho más transparente de lo que ya es. Por consiguiente, los árboles que están hasta el fondo tienden de ir a un color mucho más clarito que el resto, es por eso que le estoy bajando esta opacidad. Y también puedo duplicar este árbol. Quiero duplicar esta opción. También lo voy a poner hasta abajo, hasta atrás de todas mis capas. Con control T lo voy a mover. Y también lo voy a colocar, puede ir a una escala menor. Y también le doy a Enter. Me voy a acercar para saber qué estoy haciendo porque no veo nada. Puede que lo coloque aquí o acá. Listo. Y también esto va a ir a una escala mucho más tenue de grises. Entonces ya tenemos profundidades generadas y prácticamente todo se resume a generar diferentes profundidades con las tonalidades sin que estemos poniendo un mar de árboles y pues saturando mucho el espacio. Entonces ya con esto podemos nosotros crear diferentes versiones y todavía jugar con muchas más versiones de árboles. Por ejemplo, este lo puedo seguir duplicando y lo puedo colocar por acá. Todavía en una tonalidad lo puedo colocar hasta el fondo y en una tonalidad muchísimo más tenue. Ahí está, sin que les estorbe, pero sabemos que por ahí está una siluetita. Ahí existe. Entonces todo eso se puede duplicar. Si en dado caso no quieres espacios en blanco que se vean algo como acá, que se ven todo perdidos, para rellenar poco a poco pues el espacio todavía puede ir bajando más la opacidad. Y así es como generamos diferentes profundidades
para nuestra vegetación. Por ende también voy a borrar todo lo que no se tendría que ver, pero esto ya es más con más paciencia, borrando justo las partes en donde no se tendrían que ver las hojas por encima. Entonces también selecciono previamente todo esto. Y también selecciono cada una de las capas, borrando todos los árboles atravesados que yo tengo. Entonces yo creo que con esto ya tenemos la parte terminada. Y me faltan detalles, entonces vamos a ir detallando cada una de las partes. Tú puedes ir rellenando todavía con más árboles, con más secciones, más cosas que tú consideres que podrían rellenar en ese entorno, poner muchos más árboles. Aquí ya depende de ti y del diseño que busques. Yo voy a agregar sombras, entonces todo esto lo voy a poner en una capa. Lo voy a poner en una carpeta y lo voy a renombrar como árboles. Entonces si yo apago, pues esto es lo que yo tendría como árboles. Vamos a agregar las sombras, que las sombras son algo que pueden enfatizar y todavía pueden darle muchísimo más sentido y profundidades a nuestra fachada. Entonces voy a crear una capa nueva y este tipo de sombra es muy puntual, pero nada más funciona para ciertos casos, no funciona para diferentes versiones. Todo depende pues las profundidades que se generen. Por ejemplo, esta casa, yo sé que muchos no conocen el proyecto, pero aquí tiene una profundidad todavía mucho más pronunciada que el resto. Entonces, aquí se genera un volumen. Y aquí sí lo voy a poner más como negrito. Voy a rellenar esta parte. Este tipo de sombra no es como las sombras que yo suelo trabajar con mucho degradado. Esta sombra es diferente, entonces nada más me voy a enfocar primero en esta parte. Haciendo esta repetimos las demás. Primero lo que hice fue rellenar un rectángulo, que es la sombra que yo quiero proyectar específicamente nada más en esta sección. Un volumen independiente. Teniendo esta parte rellena, me voy a ir a filtro. Después en galerías de efectos desenfocar y después desenfoque de trazado. Me voy a alejar un poco para que yo pueda ver esta flecha y voy a mover su dirección hacia abajo, porque pues esta es una fachada frontal. No busco generar como la gran sombra, la más sombra elaborada, sino que busco un detalle. Y listo, entonces la voy a posicionar hacia abajo porque es la dirección que busco, a 90 grados. Le quito la opción de desenfoque descentrado, que yo quiero enfatizar, me quiero enfocar en esta parte. Y también voy a cambiar su estrecho, la opción de estrechar y su velocidad, para que yo genere algo todavía mucho más sutil, algo como esto. Y tú puedes ir cambiando y experimentando la sombra. Entonces a mí lo que me gusta mucho con esta sombra es que genera aquí un pequeño delineado en las ventanas y además pues se va a ir difuminando desde la parte de arriba, desde abajo hacia arriba. Si tú cambias la dirección de esta flecha, por consiguiente la dirección de la sombra va a cambiar. Pero en este caso no necesita que tenga una dirección porque pues está a 90 grados puntualmente. Es todo lo que yo voy a hacer y le voy a dar a OK para que se actualice. El único detalle de este tipo de sombra es que es un poco cargado, o sea, lo que hace es difuminar y degradar, entonces sí va a hacer que tu computadora explote un poquito. Considero que guardes tu archivo antes para que hagas este efecto y se pueda hacer. Entonces de esta manera yo puedo hacer un efecto de sombra mucho más natural, que es un efecto difuminado desde la parte de arriba hacia abajo, y lo que sí voy a hacer es moverla. Entonces ya tengo esta primera parte y también le puedo bajar su opacidad para que no se vea tan remarcada, porque siento que se ve como más. Eso hace que si tú prestas atención, ahora ya se puede generar la profundidad que genera, que son dos volúmenes diferentes. Este es uno y la parte del fondo es otro. De hecho esa misma sombra puede ir aquí enfrente, pero se la voy a dejar iluminada para que se pueda notar que hay una profundidad en la parte de arriba y que no se ve tan liso como debería verse. Entonces esto a mí me gusta para generar diferentes volúmenes. Esta parte por consiguiente pues está enfrente, está adelante, y puedo
Puedo ponerle también sombra, pero pues por el grosor del volado, la verdad es que se lo voy a dejar tal y como está. Entonces aquí, ay, me faltó borrar la parte de los árboles. Y ya tenemos lista esta parte. Entonces esta sombra ya está colocada y voy a crear otra sombra para la parte de abajo, que es todo esto. Pero este tipo de sombra la voy a enfocar más en esta parte, entonces igual rellenamos algo así, rellenamos con cubetita, listo. Igual repetimos el mismo proceso: filtro, galería desenfocar, desenfoque de trazado, bajamos la orientación, quitamos el desenfoque, descentrado, ahora sí, mejoramos la velocidad y el estrechar también. Para que justo yo estoy buscando que aquí se genere como un pequeño delineado sombrado sobre el proyecto, algo así. Eso es lo que yo busco y le doy a OK para que se aplique. Es un tipo de sombra que me gusta, que es muy sutil, es muy difuminado y pues lo que busca generar es crear una profundidad en el volumen. Lo que sí siento que la parte de arriba, la sombra sí está como muy marcada, o sea, sí exageré. Tampoco va tan pronunciada, ahora sí. Ya están más equilibradas y a pesar de que es un elemento 2D, ya se puede notar profundidades, qué parte de la casa está más profunda y la parte de enfrente que tendría que notarse todavía con mucho más sutileza. Entonces nada más esta sombra la voy a situar un poquito arriba para casi ya tener lista. Voy a hacer otro efecto de sombreado, entonces le voy a poner sombra 1. Creo una última capa y esta capa va a ir en la parte del terreno. Ahorita te muestro cómo. Va a ser sombra 3. Y esta la puedo mover hacia piso. Esta las puedo poner en una carpeta independiente. La puedo renombrar como sombras y piso, que sería esta 3. Entonces esta sombra la voy a anclar muchísimo más fácil. Le voy a dar a clic derecho, crear máscara de recorte para que se aplique específicamente en esta textura. Voy a ir por un pincel difuminado que todos tenemos, pinceles generales, y busca el difuso o el circular difuso. Puede ser cualquiera de las dos opciones y podemos tomar un pincel suficientemente grande, con este grisáceo y empezamos a pintar de arriba hacia abajo. Entonces podemos bajar su opacidad para que la sombra nada más se coloque en la parte de arriba. Todavía podemos ponerle un efecto modo de fusión en multiplicar, pero ya está como muy remarcado. Entonces lo que podemos hacer también es bajarle mucho su opacidad o también borrar. Igual con el mismo pincel. Borramos, borramos, borramos. Nada más para dejar una pequeña parte de sombra que enfatiza la misma casa. Entonces bajamos la opacidad. Pero esto ya es opcional, entonces son pequeños detalles que tú ya vas a ir dándole para generar profundidades en el mismo volumen y que ya no se vea tan plano, tan 2D. Entonces esta es una opción, se puede quedar así y con esa parte pues ya tenemos resuelta la mayoría de nuestra fachada. Por último también voy a ponerle unos detalles como aves o árboles. Estos aves también las encontré en Pinterest, las puedes buscar como aves en PNG y te aparecen un montón de opciones, son esas las que me gustaron por aquí. Primero les voy a quitar, estas las voy a poner hasta arriba y les voy a quitar pues ese fondo como que tiene como transparente, entre comillas. Primero clic derecho, rasterizar y podemos seleccionar con la varita mágica, seleccionamos el exceso y borramos. También borramos la leyenda. Y pues esto es lo más fácil, ubicarlas. Me gusta que estas ya te generan la misma profundidad, entonces las podemos situar por aquí. Que desde la más pequeña, aquí hace el mismo principio que estamos trabajando con profundidades. Desde la más pequeña se puede ver la escala de profundidad hasta la más grande que ya se puede ir acercando. Y para que no se vea tan negrito, porque me gusta cómo se ven, pero siento que también roban protagonismo, pues les bajamos la opacidad. Y ya tenemos nuestra fachada elaborada. Esta es una linda fachada en escala de grises, fue muy sencilla de hacer desde cero
y pues es un básico que todos podríamos hacer para mejorar nuestras fachadas y tener ya algo mucho más bonito, una ilustración mucho más linda de una fachada pues en 2D. Espero que esta mini clase, este video te haya gustado mucho. Déjame en los comentarios cualquier duda. No olvides darle like y suscribirte a mi canal.